En medio de los desafíos de la vida, todos enfrentamos momentos de tentación y adversidad. José, un joven vendido como esclavo, vio su fe probada de maneras inimaginables. Pero hay más en esa historia de lo que encontramos a primera vista. Descubre con nosotros el secreto detrás de la relación de José con la esposa de Faraón, una revelación que va más allá de las apariencias e ilumina caminos de esperanza y resiliencia. En cada desafío, José nos muestra cómo mantenerse firme, confiando en el plan divino, incluso ante las circunstancias más difíciles. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. A los 17 años, José vivió una vida tranquila con su familia en Canaán. Era un joven de gran sabiduría y belleza, muy amado por su padre, Jacob. Este amor especial que Jacob sentía por José despertó en sus hermanos celos y celos. Ellos no podían entender por qué José era tratado de forma tan especial, y para empeorar las cosas, José tenía sueños que lo ponían en posiciones prominentes sobre ellos. Esos sueños proféticos eran la chispa que inflamaba aún más la ira de sus hermanos. Un día, mientras cuidaban del rebaño lejos de casa, los hermanos de José vieron una oportunidad de librarse de él. Llenos de rabia y envidia, decidieron actuar. Primero, pensaron en matarlo, pero uno de sus hermanos, Rubén, sugirió que lo tiraran en una cisterna seca, con la esperanza de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, una caravana de mercaderes ismaelitas se acercó. Entonces, los hermanos decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. José, lleno de miedo y angustia, fue arrancado de todo lo que conocía y amaba. Imagina al joven José, encadenado y llevado lejos por extraños, su corazón latiendo fuerte de miedo y tristeza. Fue llevado a Egipto, una tierra lejana y desconocida, con una cultura, lengua y costumbres completamente diferentes de los suyos. En el viaje a Egipto, José debe haber pensado en los momentos felices con su familia, en la protección y el amor de su padre, y en la traición de sus hermanos. Cada paso que daba lo alejaba más de su tierra natal y lo acercaba a un destino incierto. Al llegar a Egipto, José fue llevado al mercado de esclavos, un lugar bullicioso y ruidoso donde las personas eran compradas y vendidas como mercancías. Fue allí que Potifar, un hombre de alta posición y confianza del faraón, notó José. Potifar, impresionado por la apariencia y postura de José, decidió comprarlo para trabajar en su casa. Ahora, imaginen a José, un joven de solo 17 años, repentinamente colocado en un ambiente totalmente extraño y hostil. No entendía el idioma egipcio y las costumbres eran completamente diferentes de las que él conocía. La grandiosidad de Egipto, con sus construcciones monumentales y rica cultura, era fascinante, pero también intimidante. En la casa de Potifar, José enfrentó numerosos desafíos. Tuvo que aprender el idioma egipcio para comunicarse y entender las órdenes. Al principio, todo era confuso y difícil. José a menudo se sentía solo, recordando a su familia y su vida anterior en Canaán. Sin embargo, decidió no dejarse abatir. Su fe en Dios era su fuerza motriz, y él creía que de alguna manera había un propósito mayor en todo eso. Con el tiempo, José comenzó a adaptarse. Observaba atentamente todo a su alrededor, aprendiendo rápidamente las costumbres y prácticas de la casa de Potifar. Su dedicación y capacidad de aprender llamaron la atención de los otros siervos, y eventualmente, del propio Potifar. José se destacaba en todo lo que hacía, sea cuidando de la casa, administrando a los siervos o organizando las tareas diarias. La determinación de José y su búsqueda por la excelencia no pasaron desapercibidas. Potifar, percibiendo el valor de José, comenzó a confiar cada vez más en él. La responsabilidad de José aumentó a medida que demostraba habilidades excepcionales en liderazgo y administración. No era solo un esclavo, se convirtió en un administrador confiable y eficiente en la casa de Potifar. Además, José mantuvo su integridad y valores. Trataba a todos con respeto y bondad, lo que hizo que ganara la admiración y el respeto de los otros siervos. Su fe inquebrantable y su carácter ejemplar eran evidentes en sus acciones diarias, y eso lo hacía una figura querida y respetada en la casa de Potifar. José también aprovechó su tiempo en la casa de Potifar para aprender más sobre la cultura egipcia. Estudiaba las tradiciones, observaba las festividades y trataba de entender la compleja jerarquía social de ese lugar. Su curiosidad y deseo de aprender le ayudaron a integrarse mejor y a desempeñar sus funciones con aún más eficiencia. José,
incluso en su nueva vida como esclavo, no permitió que su condición lo definiera. Decidió que, independientemente de las circunstancias, haría todo lo posible en todo lo que se le asignara. La casa de Potifar, uno de los ministros más importantes del faraón, era un ambiente donde podía aprender y crecer, incluso si las condiciones no eran ideales. Desde el principio, José se mostró un joven diligente y lleno de habilidades. Se despertaba temprano, listo para enfrentar cada nuevo día con determinación. Aprender el idioma egipcio y las costumbres locales fue el primer gran desafío, pero se dedicó con ahínco. José prestaba atención a cada detalle, desde cómo se organizaban las tareas hasta cómo se comportaban los siervos. Su dedicación pronto comenzó a dar frutos. Potifar, observando el desempeño excepcional de José, se dio cuenta de que tenía un talento especial. No solo era trabajador, sino que también poseía una sabiduría y discernimiento que lo destacaban de los otros siervos. A partir de pequeñas tareas, José fue gradualmente siendo encargado de responsabilidades mayores. Potifar confió a José la gestión de su casa. José era ahora responsable de supervisar a otros siervos, asegurar que todas las tareas se realizaran con eficiencia y administrar los recursos de la casa. Lo hizo con excelencia, mostrando una habilidad natural para la organización y el liderazgo. Bajo su administración, la casa de Potifar floreció, haciéndose más próspera y bien administrada. La confianza entre Potifar y José creció con el tiempo. Potifar veía que todo lo que José hacía prosperaba. Notó que había algo especial en José, algo más allá de sus habilidades administrativas, una especie de bendición que parecía acompañar todo lo que tocaba. Esa observación hizo que Potifar confiara aún más en José, entregándole responsabilidades que antes eran impensables para un esclavo. José no solo se destacó por su eficiencia, sino también por su carácter. Era íntegro, honesto y trataba a todos con respeto, independientemente de su posición. Su capacidad para resolver problemas, tomar decisiones sabias y mediar conflictos entre los siervos le hizo ganar el respeto y la admiración de todos en la casa. José se convirtió en un modelo de liderazgo y servicio, mostrando que era posible mantener la integridad incluso en circunstancias adversas. Cada desafío que José enfrentaba era una oportunidad para el crecer y mostrar su dedicación. Él veía su trabajo como una forma de honrar a Dios, creyendo que, si fuera fiel en las pequeñas cosas, Dios lo bendeciría en las grandes. Esa fe inquebrantable fue un pilar en su vida, dándole fuerza para continuar, incluso cuando todo parecía difícil. El reconocimiento de Potifar y la elevación de José a cargos de mayor responsabilidad muestran que, incluso en las situaciones más difíciles, la dedicación, la habilidad y el liderazgo pueden abrir puertas. José, de esclavo, se ha convertido en un administrador de confianza, mostrando que la verdadera grandeza no está en la posición que ocupamos, sino en la manera como vivimos y servimos. Incluso ante todas las adversidades, José se mantuvo fiel a sus principios y a su fe. Él sabía que aunque estaba lejos de su familia y en un país extranjero, Dios estaba con él, guiando sus pasos y preparando el camino para algo más grande. Cada desafío que José enfrentaba en la casa de Potifar era una oportunidad para que él probara su integridad. Cuando los otros siervos se quejaban de las tareas difíciles, José las realizaba con una sonrisa, sabiendo que su trabajo era una forma de honrar a Dios. Veía cada dificultad como una oportunidad para mostrar su fe y dedicación. ¿Te has parado a pensar que José era resiliente incluso en un ambiente hostil? ¿Cómo podría mantenerse firme? Deja en los comentarios lo que crees que hacía para mantenerse fuerte en ese momento. Te ayudaré con los comentarios. La fe de José era algo que no pasaba desapercibido. Incluso en los momentos más difíciles, encontraba fuerza en su creencia de que Dios tenía un plan para su vida. Cuando se sentía desanimado, recordaba las promesas de Dios y encontraba renovada valentía para seguir adelante. José, con su integridad inquebrantable y fe firme, seguía destacando en la casa de Potifar. Su postura, habilidades y la forma en que trataba a todos con respeto y bondad atraían no solo la atención de Potifar, sino también la de su esposa. Sin embargo, la atención de la esposa de Potifar era de una naturaleza diferente y peligrosa. La esposa de Potifar, encantada por la apariencia y carácter de José, comenzó a observarlo de manera diferente. Veía la diligencia y la sabiduría de José y se sentía atraída por él. En un intento de satisfacer sus propios deseos, ella comenzó a hacer avances para seducirlo. Primero, eran miradas sugestivas y sonrisas insinuantes, pero José, siempre respetuoso, apartaba la mirada y continuaba con sus tareas.
Pero la esposa de Potifar no se rindió. Un día, encontrándose sola con José, ella fue más directa, tratando de seducirlo abiertamente. «Acuéstate conmigo», dijo, intentando envolverlo en un abrazo prohibido. José, percibiendo el peligro de la situación, se alejó inmediatamente. Con firmeza y respeto, él respondió: «Mi señora, mi señor confía en mí y me ha dado responsabilidad sobre todo en esta casa. No puedo traicionar esa confianza. Y, además, pecar contra Dios es algo que yo jamás haré». Las negativas de José solo aumentaban la frustración y la determinación de la esposa de Potifar. Ella intentaba día tras día, creando situaciones para estar a solas con él, pero José permanecía fiel a sus principios y evitaba cualquier contacto que pudiera parecer inadecuado. Sabía que ceder a la tentación no solo significaría traicionar la confianza de Potifar, sino también deshonrar a Dios, en quien confiaba plenamente. La situación llegó a su apogeo cuando, un día en que José estaba solo en la casa cuidando de sus tareas, la esposa de Potifar agarró su capa e intentó nuevamente seducirlo. «Acuéstate conmigo», ella insistió. José, sabiendo que necesitaba escapar de la tentación, soltó la capa en sus manos y huyó de la casa. Este acto de coraje e integridad mostró la fuerza de su carácter y su inquebrantable fe en Dios. Enfurecida y avergonzada por el rechazo, la esposa de Potifar decidió vengarse. Con el manto de José en sus manos, ella comenzó a gritar, llamando a los otros siervos y acusando falsamente a José de intentar violarla. Cuando Potifar llegó a casa, oyó la falsa acusación de su esposa, sin investigar la verdad, mandó arrestar a José. Aunque injustamente acusado y encarcelado, José no permitió que esta adversidad destruyera su fe. Él sabía que Dios estaba con él, incluso en la cárcel, y continuaba demostrando su carácter íntegro y su confianza en Dios. La historia de José nos enseña que, incluso frente a las mayores tentaciones e injusticias, mantenerse firme en nuestros principios y en la fe en Dios es la verdadera medida de nuestra integridad. La prisión a la que José fue llevado injustamente se convirtió en su nuevo hogar. Sin embargo, incluso entre las frías y oscuras paredes, José no perdió su fe. Confiaba en que Dios estaba con él, guiando sus pasos incluso en los momentos más difíciles. Por lo tanto, José no era solo un prisionero cualquiera. Su habilidad para interpretar sueños, un don dado por Dios, pronto se dio a conocer entre los otros presos e incluso entre los guardias de la prisión. Él no solo interpretaba los sueños, sino que también ofrecía palabras de sabiduría y consuelo para aquellos que lo buscaban. En una de esas ocasiones, dos siervos del faraón, el copero y el panadero, fueron detenidos bajo sospecha de conspiración contra el rey. Ambos tuvieron sueños que los perturbaron, y José, movido por la compasión y por la orientación divina, se ofreció para interpretarlos. El copero relató su sueño a José: «En mi sueño vi una vid delante de mí. En la vid había 3 ramas, y mientras brotaba, florecían sus racimos y sus frutos maduraban». José escuchó atentamente, bajo la guía de Dios, interpretó: «Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará su cabeza y lo restaurará a su cargo, y usted colocará el cáliz en la mano del faraón, como era la costumbre anteriormente». Animado por la precisión de la interpretación, el copero esperaba ansiosamente la liberación prometida. Animado por la interpretación del copero, el panadero también compartió su sueño con José. «Yo llevaba 3 cestas de pan blanco en mi cabeza, y en las canastas superiores había toda clase de alimentos para el faraón, pero las aves del cielo comían los alimentos de las cestas que estaban sobre mi cabeza». Con pesar, José explicó al panadero que su sueño indicaba que dentro de 3 días sería ejecutado y las aves del cielo comerían su carne. Así como José había predicho, 3 días después el faraón restauró el copero a su puesto, pero el panadero fue ejecutado, exactamente como José lo había interpretado. A pesar de haber interpretado los sueños con precisión, el copero, inicialmente agradecido, acabó olvidándose de José durante 2 años. Sin embargo, durante ese tiempo, José permaneció en prisión, confiando en la promesa de Dios y continuando impactando positivamente a todos a su alrededor con su sabiduría e integridad. Mientras José continuaba cumpliendo sus deberes en prisión, él sabía que su jornada no había terminado. Dios lo estaba preparando para algo más grande de lo que podía imaginar. Al igual que José interpretó los sueños en prisión, estaba a punto de ser llamado para interpretar un sueño que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una nación entera. Han pasado 2 años desde que José interpretó los sueños del copero y del panadero en la cárcel. Durante ese tiempo, continuó confiando en Dios, incluso sin saber cuándo cambiaría su situación. Un día,
el faraón tuvo dos sueños que lo perturbaron profundamente. En su primer sueño, estaba de pie junto al Nilo cuando 7 vacas gordas y sanas salieron del agua, seguidas por 7 vacas feas y delgadas que las devoraron. En el segundo sueño, el faraón vio 7 espigas llenas y buenas brotando de un solo tallo, que fueron devoradas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento oriental. Los sacerdotes y consejeros del faraón fueron incapaces de interpretar estos sueños perturbadores. Fue entonces que el copero se acordó de José y de su habilidad notable en interpretar sueños. Inmediatamente él le contó al faraón sobre José, el hebreo que estaba en la cárcel, y cómo había interpretado los sueños del copero y del panadero con precisión hace 2 años. Intrigado y desesperado por entender el significado de sus propios sueños, el faraón ordenó que José fuera traído ante él inmediatamente. José fue sacado de la prisión, afeitado y vestido adecuadamente, y presentado al faraón. Con humildad y confianza en Dios, José se colocó ante el poderoso rey de Egipto. El faraón relató sus sueños a José, y sin dudarlo, José respondió: «Lo que Dios va a hacer, él me reveló». Con la sabiduría que venía de Dios, José interpretó los sueños del faraón. Explicó que ambos sueños tenían el mismo significado: habría 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambruna severa que devorarían toda la abundancia anterior. José aconsejó al faraón que designara a un hombre sabio para administrar el almacenamiento de alimentos durante los años de abundancia, de modo que Egipto pudiera sobrevivir a los años de escasez que vendrían. Impresionado por la sabiduría y la claridad de las palabras de José, el faraón reconoció en él a un hombre en quien el Espíritu de Dios estaba presente. Sin vacilar, nombró a José como gobernador sobre toda la tierra de Egipto, colocándolo al frente del proyecto de almacenamiento y distribución de alimentos. José recibió un anillo de sello, vistió ropas de lino fino y un collar de oro, y montó en el segundo carro del faraón como señal de su autoridad sobre Egipto. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Así, José, el joven hebreo que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora se encontraba en la posición más alta posible en Egipto, al lado del faraón. No solo había sido liberado de la cárcel, sino que también se había colocado en una posición de gran influencia y responsabilidad. La jornada de José, de esclavo a gobernador, era un testimonio vivo del poder y de la fidelidad de Dios a los que confían en él. La historia de José nos enseña que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestras vidas, Dios está trabajando silenciosamente detrás de las escenas para llevarnos a su propósito. José experimentó traición, injusticia y sufrimiento, pero en cada paso del camino permaneció fiel a Dios y mantuvo su integridad. Esa fe y perseverancia no solo lo sustentaron, sino que también lo elevaron a una posición de honor e influencia donde pudo impactar vidas y salvar a una nación entera del hambre. Al reflexionar sobre el viaje de José, se nos recuerda que los planes de Dios son más grandes de lo que podemos imaginar. Transforma situaciones adversas en oportunidades de crecimiento y bendiciones. Al igual que José, podemos encontrar consuelo en la promesa de que todas las cosas ayudan al bien de los que aman a Dios. Incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos confiar en que Él está en control y tiene un propósito para cada desafío que enfrentamos. Que la historia de José inspire nuestros corazones a perseverar en la fe, incluso ante las circunstancias más difíciles. Que aprendamos a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él es capaz de transformar nuestras vidas y conducirnos a un futuro lleno de esperanza y promesa. Al igual que José, podemos encontrar nuestra fuerza en Dios y testimoniar su poder obrando en nosotros y a través de nosotros, para su gloria y para el bien de los que nos rodean. Si te ha gustado esta narrativa inspiradora y quieres más historias que alimenten el alma y fortalezcan la fe, regístrate en el canal para no perderte ningún contenido. Haga clic en el botón de inscripción a continuación y sea parte de nuestra comunidad de aprendizaje e inspiración bíblica. Juntos podemos crecer en entendimiento y experimentar el amor transformador de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.